Gloria a Jesús. Días difíciles para muchas familias. Ha sido una semana bastante fuerte para personas que conocemos y por las cuales hemos estado orando. Pero no dudamos que Dios es misericordioso y completará la obra que Él ha iniciado. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias, mis hermanos, en el libro de Éxodo. Vamos a iniciar con ese verso. Éxodo, capítulo 15. Éxodo capítulo 15 y vamos a leer el versículo 24. 15, 24. Es una historia que usted conoce, así que no vamos a leer demasiado, pero vamos a inspirarnos, quizá vamos a decir, en este versículo. Versículo 24 del capítulo 15 del libro de Éxodo dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Lo leo de nuevo. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Padre, gracias por tu palabra, que es bendita, Señor. Gracias por ese Espíritu Santo que se mueve en nosotros, Señor, que está en nosotros y que esta mañana habla, Señor, a nuestra vida. Toca el corazón, Señor, y penetra hasta las fibras más profundas de nuestro ser, Señor. Esta palabra bendita venga para nosotros, Señor, como la palabra que tú querías enviarnos hoy, como la palabra que querías darnos hoy. Ministranos a través de ella, Señor. Ayúdanos, exhórtanos, fortalécenos quizá. Consuélanos posiblemente. Padre, haz la obra que tú quieres hacer en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te adoramos y recibimos esta palabra con gozo, con alegría y con gratitud. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estaba pensando en estos acontecimientos de la palabra del Señor, que se narran en la palabra del Señor, y hay una palabra, un concepto que a mí a veces me cuesta un poco entenderlo, aunque un día lo entendí, me costaba mucho saber qué era, porque uno está acostumbrado a murmurar. ¿Ha oído la palabra murmurar? Murmurar, aquí lo leemos nosotros. Pero nosotros estamos acostumbrados a decir, está murmurando, pero como con el sentido de estar hablando bajito, ¿verdad? Está hablando suavecito para que no lo escuche mucha gente. Para mí, por muchos años, eso fue la palabra murmurar. Pero murmurar, dice el diccionario, es hablar una o más personas en voz baja, dice eso, o entre dientes, especialmente manifestando queja o disgusto por alguna cosa. Hay personas que quizás no se atreven a quejarse en voz fuerte y lo hacen bajito, ¿verdad? Lo hacen bajito. Generalmente yo lo veía antes en las familias, en los hijos, ¿verdad? Cuando se quejaban de algo, una indicación de los padres, ellos decían, daban la vuelta y empezaban a hablar bajito. ¿Qué dijiste? Ay, ¿verdad? Porque los padres tienen un sexto oído, escuchan con oídos de parabólica, diría yo, pero increíble. Y uno ni ha terminado de pensar y ya el papá ya lo interpretó, Entonces murmurar es eso, prácticamente murmurar en las escrituras se refiere a queja, básicamente en eso. Dice que el término hebreo para murmurar significa detenerse. Y usualmente para pasar la noche se usaba este término, que en la Biblia, en el hebreo dice lun, se dice, pero era para detenerse, ¿verdad? Pero otra interpretación que algunos le dan a la palabra murmurar, según la raíz de ella, es obstinado, una persona obstinada. ¿Pero conoce a usted personas que murmuran? ¿O ha escuchado alguna vez personas murmuradoras, como llamamos nosotros? ¿Habrán cristianos murmuradores?
a veces me dice una vocecita por ahí, no hables de los cristianos, no hables mal de los cristianos, ¿verdad? Los cristianos son tus hermanos, habla bien de ellos. Hay que hablar bien de los cristianos. Ahora, como hijos de Dios, debemos meditar. Habrá gente alrededor de nosotros que comparte el mismo sitio, que compartimos la misma celebración, que nosotros pudiéramos pensar en algún momento, ¿son murmuradores? ¿Ha escuchado dentro de la iglesia del Señor gente murmuradora? Si fuera un predicador que admiro mucho, diría, los murmuradores, y le pondría hasta las letras así un poco extrañas, ¿verdad? Como el título de su mensaje, ¿verdad? Como título de una película, de una obra tenebrosa. Pero lo cierto es que la murmuración es bien dañina, es mala, muy mala. Cada vez que la murmuración se genera en una familia, en un grupo, en una iglesia, en una institución cualquiera, siempre genera problemas, siempre genera crisis. La murmuración nunca trae bendición. De hecho, si el significado más profundo de murmurar es quejarse, quejarse nunca trae satisfacción. Yo no me sentiría muy feliz si despertara en las mañanas y escuchara a mis hijos murmurar o a mi esposa estarse quejando de lo que tenemos y de lo que vamos a comer. Ay, que solo lo mismo comemos y que solo lo mismo todos los días. Y todos los días la misma rutina y todos los días la misma rutina. Y es una queja que normalmente nosotros vamos a escuchar en muchas personas, pero no trae gozo. Yo no creo que un padre de familia se va a sentir feliz que su hijo se queje de todo lo que tiene en la casa o de todo lo que le falta en la casa. No hay gozo en eso, porque todos sabemos que como padres quisiéramos darles lo mejor y la mayor parte de las cosas que nuestros hijos necesitan, pero cuando usted y yo hacemos un gran esfuerzo y aparte de eso lo que recibimos es queja, pues no hay mucho gusto, no hay mucha satisfacción, no hay mucha alegría en nosotros. ¿Cómo se sentirá papá? ¿Cómo se sentirá papá cuando él todos los días nos regala 24 horas de vida? ¿Cómo se sentirá papá cuando todos los días pone alimento sobre nuestra mesa? ¿Cómo se sentirá él cuando todos los días nos abre las puertas de un lugar donde podamos trabajar, de un lugar donde se puede estudiar? Cuando todos los días nos da una ropa con que vestirnos, cuando siempre tenemos un techo bajo el cual cubrirnos. ¿Cómo sentirá papá cuando nosotros nos quejamos de todo eso que recibimos de él? Y cuando pensamos que mereceríamos tener más, porque el gran problema es que la gente murmura cuando cree que merece más de lo que tiene, más de lo que está recibiendo, entonces viene la murmuración. ¿Cómo se genera la murmuración? Se genera la murmuración en algunas situaciones difíciles, cuando viene la crisis en la persona y esa persona no está verdaderamente agradeciendo a Dios o conociendo a Dios o deseando en su corazón agradar a Dios, entonces viene la murmuración. Todos nosotros conocemos a este pueblo y lo llamamos pueblo rebelde, pueblo difícil. La Biblia dice de dura cerviz, ¿verdad? O cerviz. No sé realmente dónde tiene la fuerza de voz, hermana. Como esas palabras son traducidas del otro idioma. Será cerviz, será cerviz. Yo oigo que dicen cerviz, cerviz. No tiene tilde por ningún lado. Entonces me confunde, hermana. Como sea, cerviz o cerviz es esta parte de aquí, ¿ven? Y eso, aunque es una comparación bastante fuerte, ¿verdad? Aquí es donde le ponían el yugo a los animales que llevaban la carga, ¿verdad? Para que no levantaran la cabeza y no se sublevaran. Los tenían así, humillados, sometidos. Pero este pueblo, decía Dios, es difícil que se someta. Es difícil que se someta. Es difícil que obedezca, que siga indicaciones, que siga reglas. Israel era eso. Y es que no será muy extraño pensar que cuando una persona, una generación pasa 400 años en una nación que no es la suya, rodeado de creencias que no son las suyas, rodeado de dioses que no son el suyo, rodeado de costumbres que no son las suyas, hace su cultura como la de ese lugar. Por eso cuando Jorge González se fue a vivir a España, un año después, ¿cómo le escuchaba a usted hablar? Vosotros sois, como que era español. Él había adquirido el acento español. ¿Por qué? Porque vivía entre todos los que hablaban así. 400 años, imagínense, una cultura. Niños naciendo en esa cultura,
creciendo y desarrollándose en esa cultura, teniendo hijos en esa cultura, cree que no van a adquirir las costumbres de ellos. Claro que las iban a adquirir. Eso era Israel cuando salió de Egipto. Israel era un cúmulo, una cantidad de costumbres que no eran las suyas. Era un pueblo idólatra cuando salió de Egipto. Era el pueblo de Dios, pero se había convertido en un pueblo idólatra. De tal manera que entre las cosas que sacaron de Egipto, sacaron muchos ídolos a los que después les hicieron ciertos lugares de adoración donde se querían establecer. Entonces Israel era difícil. Y cuando viene la crisis, recién salido, porque no salieron como que muy felices, muy convencidos de que Dios los estaba sacando. Entonces cuando van al desierto, porque ya los egipcios prácticamente los empujan, váyanse y llévense lo que quieran, salieron muy felices, con mucha riqueza, pero no muy convencidos de que eso era lo mejor para ellos. Estaban tan acostumbrados a ser esclavos que ser libres ya les era extraño, ¿no? Entonces ellos van en el desierto, y cuando se genera la murmuración en el desierto, quizá, no creo que jamás ellos se hubieran quejado de su situación. De seguro que en Egipto sí se quejaban a cada rato de la situación que tenían. Pero en el desierto se debería de haber creído que ellos estaban libres, ahora tenían nuevas expectativas, nuevas esperanzas, nuevas ilusiones, un nuevo futuro por delante. Y sin embargo, cuando viene la primera crisis sobre ellos, ¿qué es lo que hacen? Se quejan. Y no se quejan, fíjese que no se quejan de Dios en ese momento, dice, se quejaron contra Moisés, contra el liderazgo de Moisés. Pero uno ignora que cuando nosotros nos quejamos de nuestro liderazgo, lo que verdaderamente estamos haciendo es quejarnos de Dios. Porque ¿quién pone al líder? ¿Quién puso a Moisés por líder sobre Israel? No fue Israel que lo eligió, hicieron ahí una de esas cosas, ¿cómo que se llaman eso que hacen en los países sudamericanos? Un referéndum, ¿ve? Hicieron un referéndum allí y eligieron al siervo Moisés porque les parecía el más indicado para guiarlos en el desierto. No, lo puso Dios. Entonces cuando alguien se quejó de Moisés, no se estaba quejando de Moisés, se quejaba de la decisión que Dios había tomado. Porque cuando Moisés se equivocaba, el error no era culpa de Moisés, era culpa de Dios por haberlo puesto en ese lugar. Entonces dice la Escritura que cuando les comienza a faltar el agua, ven sus cántaros, sus odres que se vacían y ya no tienen más agua, ellos dicen, empiezan a quejarse, entonces murmuran contra Moisés. ¿Y qué es lo que hace Moisés? Moisés no le dice, mire, ustedes son unos... No, Moisés lo que hace es ir y clama a Dios por ellos. Todavía, ¿verdad? Clama a Dios por ellos. Pero ¿cuándo se genera la murmuración en este pueblo? Cuando viene la crisis. ¿Cuándo volvió a haber murmuración que se menciona aquí en el capítulo 16, verso 2? Vuelven a murmurar. Dios les acaba de regalar agua, abundante agua. Ahora vienen a un lugar muy especial llamado Elim, un lugar como un oasis dentro del desierto, y dice que a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Ellos parten de ese lugar tan especial que habían estado por algún momento, ¿verdad? Donde era un oasis, había frescura, algunos frutales ahí, agua abundante. Ahora parten y dice que cuando 2 meses y algo después de que salieron de Egipto, ellos murmuraron contra Moisés y Aarón. ¿Y qué es lo que? Ahora ya no murmuraban solo contra Moisés, murmuraban contra el hermano de Moisés. Ya eran dos líderes sobre los cuales murmuraban. Y dice, y le decían, fíjese la murmuración de ellos, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Se les acabó el agua, Dios les proveyó agua, ahora se les termina el pan, la comida. Y ellos van caminando y en el desierto no habían supermercados, no habían tiendas, no habían bosques que ellos pudieran ir a buscar alimento, era desierto. Y entonces se vuelven a quejar. Y ahora dicen, no, ahora es culpable Moisés y este otro que se cree el sacerdote de nosotros,
a Aarón, porque nos sacaron, ambos nos convencieron, ambos que porque Dios le dio a Moisés el traductor a Aarón, ambos nos convencieron, nos endulzaron el oído y nos obligaron a salir de Egipto para morir en este desierto, para que nuestros hijos se mueran en este desierto. Mejor nos hubiéramos quedado allá en Egipto y hubiésemos muerto de viejos, pero todos los días nos sentaríamos frente a la olla de carne y comeríamos pan hasta que quedáramos hartos. ¿Sería cierto que Israel comería eso? Según la historia y los estudios que hacen sobre las épocas estas, Israel era esclavo, los esclavos no comían de esa manera. No comían de esa manera. Sin embargo, ellos dimensionaban el haber sido esclavos en Egipto como una situación mejor, porque allá si una migaja tenían, una migaja comían, pero aquí en el desierto ellos sentían que se iban a morir. ¿Qué estaban haciendo realmente ahí? Quejándose de Dios, quejándose de Dios. Y Dios, ya no tan contentito, le dice a Moisés, he aquí yo haré llover pan del cielo. Y el pueblo va a salir, va a recoger comida para un día, no tienen que recoger más de lo que deben de recoger y así sabré yo si verdaderamente son mi pueblo. ¿Cómo sabe Dios que somos su pueblo? Cuando obedecemos su palabra, sus mandatos. Dios había dicho, salgan todas las mañanas y lo único que tenían que hacer es agacharse, ¿verdad? Y recoger esas hojuelas que estaban en el piso, recogerlas en canastos, lo suficiente para comer el día con su núcleo familiar, y les dijo Dios, no recojan más, porque el día de mañana va a volver a caer. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Desconfiaron de Dios, y entonces dijeron, no vaya a ser que Dios nos engañe y mañana no caiga, vamos a recoger más. Cuando llegaron a abrir el canasto el siguiente día, eran gusanos los que habían ahí, se había podrido. Y el maná cayó. Por 40 años, donde quiera que Israel iba, el maná iba cayendo. Y eso es algo que yo no entiendo cómo no se pudo ver como una cuestión milagrosa y maravillosa de parte de Dios. Porque si en el desierto no habían árboles, no sé de dónde sacan algunos comentaristas, algunos pensadores, de que el maná eran esas cosas que se soltaban de algunos árboles que se daban en el desierto y que el viento la llevaba y entonces eso caía en el suelo del campamento de Israel y eso no era que Dios lo mandaba del cielo, es que esos árboles lo provocaban. Que sí, es posible que sí, digamos que sí. Lo impresionante es que por 40 años, donde quiera que Israel se movió, el maná caía ahí. Como que los árboles los iban siguiendo, ¿verdad? Para producir este tipo de hojitas o de frutos frágil, leve, liviano, dicen también los hebreos, liviano, que cayera todos los días. Ese es un milagro. ¿Cómo es que no habían árboles en el desierto, no habían bosques en el desierto y el maná cayó 40 años? Y aún cuando habían entrado a la tierra prometida, pero no habían cosechado ninguna de los frutos que hubiesen ellos sembrado en esa tierra que Dios les había prometido y que hoy les había dado, el maná continuó cayendo. Continuó cayendo. Hasta el día que ellos cosecharon su primer fruto, el maná cesó de caer. Entonces los árboles de maná se secaron y dejaron de producir ese fruto para Israel. Eso es maravilloso. Cuando viene la sed, cuando viene el hambre, cuando viene el miedo, manda Moisés y dicen, vayan a inspeccionar la tierra donde vamos a entrar. Cuando viene el temor y van aquellos espías, entran y hay dos maneras de ver las cosas siempre, ¿verdad? La manera buena y la manera mala. La misma situación yo la puedo ver como algo bueno o la puedo ver como algo malo. Lo que usan todo, ¿verdad? ¿Cómo ve usted este vaso? Dicen. ¿Cómo está este vaso? Ah, dijo un grupo de personas, está medio vacío. ¿Cómo ven ustedes este vaso? Dijo otro grupo, está medio lleno. Dos maneras de verlo. Está lleno, no está lleno del todo, pero está medio vacío, quiere decir, no, le falta un montón. Medio lleno, le falta un poquito. Un poco más optimista, ¿verdad? Pero siempre hay dos formas de ver las cosas, ¿verdad? Como algo malo o como algo bueno.
hoy está en casa mi nieto Benjamín y es lindo como lo escucho expresarse anoche. Hablamos con él como a las 11 de la noche, que despertó de su descanso. Y qué bonito oírlo expresarse de esa manera. Porque algunos dicen, ay, mira qué lata, mire qué barbaridad, no sé cómo me vino esta enfermedad, me tiene bien mal y aquí estoy, que no me puedo ni mover bien, ni reír me puedo. Y el tipo pasó con los 45, la hora que hablamos, como que estaba en el circo, riéndose y solo me dice, me siento como mujer recién parida. Se oye raro, ¿verdad? Se oye raro, ¿verdad? Como mujer recién parida. ¿Y eso qué? ¿Vos cómo sabes cómo se siente? Le digo yo, no, es que dicen que como les duele, no pueden reírse y carcajada tras carcajada. Pero dándole gracias a Dios por eso. Cuando hay mucha gente que se queja con un granito que le sale por aquí, ya está quejándose, ¿verdad? Que como me molesta, que como me incomoda, que como aquí. Hay dos maneras siempre de ver las cosas. Unas como una oportunidad para glorificar a Dios y otras como una forma, una razón para quejarnos. Lo cierto es que esta gente, cuando viene el miedo, en el libro de Números, un poquito más adelante ahí, 14, vea la forma como ellos se quejan. Dice, entonces toda la congregación, 14 del 1 al 4, gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Vea que a qué grado llegó la queja y el sentimiento de insatisfacción que había en esta gente. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriera. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Se sublevaron. Hicieron ahí una subordinación. Se volvieron ahí personas que ya no solo se quejaban, ya querían actuar para regresar a Egipto. ¿Qué es lo que pasaba? Que algunos dijeron, sí, la tierra produce frutos grandes y llevaron la muestra de los frutos, pero otros llegaron y dicen, no, miren, esa tierra allá parece que se lo traga uno. Es demasiado bosque. Uno ahí se pierde. Los árboles son demasiado grandes. Ciertamente hay frutos buenos, pero ahí uno se pierde. Y después de eso hay gigantes, las habitan. ¿Cómo vamos a ir a nosotros a pelear y a ganar batalla contra pueblos gigantes? No, no vamos a poder entrar en esa tierra. Dos maneras de ver las cosas. El otro dijo, no, si Jehová está con nosotros, nosotros podemos entrar a esa tierra y vamos a tomar posesión. Vamos y tomemos la tierra, porque esa tierra es nuestra y fluye, y verdaderamente de esa tierra fluye leche y miel. Y aquí está la prueba, vean las frutas grandes, hermosas que se producen ahí. Dos maneras. Pero ¿qué invadió más al pueblo? No el optimismo de aquellos que hablaban de que la situación podía ser buena, sino de aquellos que decían, no, es imposible, no podemos. En más de una ocasión, yo personalmente cuando era joven perdí muy buenas oportunidades de bendición. No conocía al Señor en ese momento, pero cuando hoy recuerdo esos momentos, yo digo, qué desperdicio de bendición si tan siquiera me hubiese despojado del miedo. Si tan siquiera hubiese dejado de tener miedo y me hubiese atrevido a hacer las cosas que dejé de hacer, quizás mi situación sería diferente en este momento, posiblemente, o quizás Dios ha tenido misericordia de mí, creo que sí, y me ha bendecido mucho, pero muchas cosas que yo dejé de disfrutar por miedo, por temor, porque pensé que no podía. Y cuántas veces Dios quizás nos abre una puerta y nosotros dejamos de aprovecharla por miedo, por temor. Y no es solo que venga el miedo, es que muchas veces cuando sentimos el miedo es que entonces viene la murmuración. Pero ¿cómo puede ser? ¿Vea? Yo no voy a poder eso. Y entonces decimos que Dios le da pan al que no tiene dientes. ¿Vea? Entonces yo no puedo, no estoy preparado, ¿cómo me vienen a ofrecer? Y perdemos bendición. Pero antes de eso quizás muchas veces anteponemos la queja. Dios, mi amado hermano, a Israel nunca dejó de bendecirlo. Y usted y yo leemos en las Escrituras, nunca dejó de cuidarlos. ¿En qué momento es que Israel tuvo problemas con las naciones con las que se enfrentaba? Cuando eran rebeldes.
y cuando no obedecían a la voz de Dios. Entonces Dios, como hacen algunos padres, ¿verdad? Usted lleva al niño de la mano, va caminando con él y el niño forcejea porque quiere soltarse. Entonces papá dice, ok, ¿no quieres ir conmigo? Ok, te suelto. El niño corre y cae inmediatamente y se lastima. Muchas veces quizás nosotros estamos forcejeando contra Dios, que no queremos ir por donde Él nos lleva, y entonces dice, ¿quieres caminar solo? Ok, te voy a dejar solo para que veas qué es lo que es caminar solo. Y más adelantito nosotros caemos y nos lastimamos, tenemos problemas. Son los únicos momentos en que yo veo que Dios permite que sobre su pueblo haya problema, haya tragedia, haya tristeza, cuando ellos son verdaderamente intratables, diría yo. Siempre que ellos estuvieron cautivos no fue porque las naciones fueran más fuertes que ellos, ni porque Dios fuera más débil que los otros dioses. Es porque ellos no obedecían a Dios. Y Dios dijo, ok, no me quieren reconocer como su Dios, entonces que clamen a sus otros dioses, y ellos siempre caían cautivos. ¿Cómo se genera? Cuando hay crisis. Generalmente cuando hay crisis es que hay queja. Cuando no hay que comer, cuando no hay cómo salir adelante, cuando no hay cómo pagar los biles, ¿verdad? Para que me entiendan los de Estados Unidos, los biles, no pueden pagar los biles. Entonces ahí viene la queja. Y viene la queja que por qué me duele aquí, que cómo es que me vine a golpear, que cómo es que estoy que casi no puedo caminar, que cómo es posible que me quitaron el trabajo, que cómo es posible que yo haya dejado de tener este ingreso, que cómo es, pues, y empezamos a quejarnos. Y entonces Dios se queda a un lado porque nuestra mente y corazón lo llena la queja, la murmuración. Y la murmuración lo único que trae es frustración, fíjese. Lo único que trae es tristeza. Lo único que trae es amargura sobre nosotros. ¿Cuál es el resultado de que venga la murmuración? Cuando se da la murmuración, nosotros prácticamente estamos diciendo, no confiamos en Dios. Cuando yo me quejo y cuando usted se queja de alguna situación, cuando nos quejamos de nuestros hijos que no pueden cambiar, que no van a cambiar, que qué desgracia, que por qué no son mis hijos los del vecino, que miren cómo son bien portaditos y bien estudiosos. Cuando nos quejamos, estamos diciendo que no confiamos en Dios. Cuando nos quejamos de nuestra situación de salud, estamos diciendo que no confiamos en Dios. Cuando nos quejamos de nuestra situación económica, estamos diciendo que no confiamos en Dios como el proveedor. Estamos diciendo verdaderamente que todo lo que genera queja en nosotros, con eso estamos diciendo que no estamos verdaderamente confiando en Dios, aunque lo digamos y aunque lo cantemos, ¿verdad? Estamos murmurando. ¿Qué es lo que resulta de murmurar? Hay incomodidad, hay enojo en las personas. Esta gente que estaban aquí en el capítulo 14 que hemos leído, estaban enojados, estaban furiosos y estaban casi por linchar a Moisés y a Aarón, por haberlos sacado de Egipto a morir en el desierto, según el criterio de ellos. Pero estaban enojados. Había tristeza en muchos quizás. Yo vi hace muchos años, supe de una X iglesia donde sus líderes, uno de sus líderes, asistía a unas reuniones mensuales con sus autoridades. Y en esas reuniones, fíjese, tenían una costumbre un poco extraña, ¿verdad? Que a mí particularmente nunca me gustó saber de ese tipo de costumbres. Pero en esas reuniones acostumbraban que a los líderes que llegaban tarde le iban poniendo una marca en una lista de asistencia. Y entonces al terminar, digamos, el semestre de reuniones, ellos decían, ¿cuál es el líder que vino más veces tarde? Este. Entonces le daban un premio. A ese líder lo premiaban. Entonces le llamaban, venga líder, le vamos a dar un premio. Y pasaba al frente de todos los demás líderes y le colgaban un collar con una rana. Ese era el premio que tenía por haber llegado tarde muchas veces dentro de las tantas reuniones que había. Le colgaban un collar con una rana. Y entonces, lógicamente, me imagino yo que todos los demás líderes se reían, ¿verdad? Y le hacían burla, tenés tu rana, y le hacían burla por haberse ganado el premio. Entonces vino este líder que yo consideraba un líder muy sensato, muy sabio, empezó a quejarse. No, ese premio que le dieron no lo llevó a meditar que tenía que cambiar él de actitud y llegar temprano. No provocó eso. Raramente en este hombre tan sensato y tan sabio que se miraba, provocó que se quejara. Y entonces llegó a unas familias cercanas a él
en el lugar donde él se congregaba, y entonces les compartió su tristeza, porque lo habían humillado. Y entonces aquella gente se puso furiosa, dijeron, ¿cómo es posible que se hayan quejado de nuestro líder? No puede ser que hayan cometido este abuso, y empezaron a quejarse dentro de la congregación. Y entonces fueron contaminando uno, otro y otro, hasta que de repente tenían media congregación enojada por lo que habían hecho con ese líder. Y entonces en un culto llamaron al líder y le dijeron, venga hermano, venga, queremos enseñarle aquí a los hermanos para que entiendan qué es lo que estamos hablando, por qué es que nosotros estamos diciendo esto. Traiga el premio que le dieron y pasa, mire qué triste fue ese cuadro. Pasa el hermano con su rana en el pecho. Y toda la gente se le quedó viendo. Algunos entendían, otros no entendían por qué era que este hombre andaba luciendo tan orgullosamente su rana ahí en el púlpito. Pero eso generó, mire, una situación tan difícil que al final del día, le termino de contar el cuento, la iglesia se dividió. Y la mitad de la iglesia estaba a favor de que se fueran las autoridades superiores a rebelarse y a desligarse de su autoridad, y otros decían, no hombre, ¿por qué tenemos que hacer así? Él tiene que cambiar de actitud, y se dividió. Y en medio de ese cuadro tan nefasto de que de un bando para el otro, me recordé aquel comercial de las baterías que eran, no, baterías Rayovac, sí. Tal vez el hermano vio ese comercial de Rayovac, que salían los muñequitos y salían en asamblea general y decían, nosotros estamos en contra, decían unos de ellos. Y el otro bando decía, nosotros estamos a favor. Y había un tercer bando que decía, nosotros estamos en contra de los que están en contra y en contra de los que están a favor, decían ellos. Ese era un anuncio de la batería Rayovac. Pues aquí en la iglesia yo casi vi esa situación, fíjese. Y miren, lo más triste, lo que más me dolió el corazón de ver ese cuadro, porque pues nosotros no teníamos mucho tiempo de estar en ese lugar, vimos ancianas dentro de la iglesia llorando, miraban para un lado porque había gente a quien ellas apreciaban, miraban para el otro lado porque había gente a quien ellas apreciaban, y solo sentían quizás que los insultos se cruzaban y pasaban por sobre ellas. Y la iglesia se partió, y la iglesia tuvo una gran crisis. Aquella iglesia pasó una gran crisis por mucho tiempo. ¿A causa de qué? De la murmuración. Es que la murmuración nosotros lo podemos ver así como algo sencillo, pero es dañino, es dañino. La murmuración es la que daña los hogares. Cuando nosotros empezamos a quejarnos, los esposos particularmente, empezamos a quejarnos de la esposa, ¿usted cree que esa esposa es feliz? Y cuando la esposa comienza a quejarse del esposo, ¿usted cree que ese esposo es feliz? O cuando la mamá se queja de los hijos, esos hijos no son felices. Y cuando los hijos se quejan de los padres, esos padres no son felices. El hogar empieza a dividirse, empieza a destruirse. Y hay momentos en que la murmuración a lo que lleva es, elige con él o conmigo, con ella o conmigo, esa es la disyuntiva. Y entonces, ¿quiénes son los que padecen ese momento de murmuración que hubo en algún instante y que generó eso? Los bichos que tienen que elegir con quién. Los muchachos que no hayan, la mitad quieren irse para acá y la otra mitad quieren irse para allá, pues agarran un corvo y se parten por la mitad y se lo llevan, como hizo Salomón. Atragan al niño, nos vamos a partir por mitad, vaya, la mitad es tuya y la mitad es tuya, para que no estén peleando por este niño. Pero la murmuración lleva a eso, a destruir los hogares. La murmuración lleva a destruir las iglesias del Señor. Es triste, pero así es. ¿Por qué? Porque dejamos que la murmuración entre. Este pueblo de Dios, en vez de agradecer a Dios, después de ver el milagro del Mar Rojo, después de ver el milagro del fuego y de la nube, después de ver el maná que caía del cielo, después de ver el agua que brota de la roca, después de ver que con un madero que lanzan a aquel río, el agua se vuelve potable para poder beber, y después de ver que los ejércitos enemigos que se les enfrentaron en el camino caían vencidos, con solo que su líder levantaba las manos, ellos vencían sin ser soldados experimentados. Y murmuran. De nada sirvió todos esos milagros, porque al correr de los tiempos que iban en el desierto iban sucediendo murmuraciones.
Y cada vez que ellos llegaban a un lugar y se enfrentaban a una crisis, siempre había alguien que murmuraba. Y ese murmurador, fíjese que lo tremendo es que el murmurador no se queda satisfecho murmurando él solo. Siempre encuentra a alguien que llegarle, va a creer, mire, va a creer lo que están diciendo. No, hombre, eso no está bien. ¿Usted piensa que está bien lo que están diciendo ahí? No, eso no está correcto. Murmuradores siempre van a enfermar el corazón de otros. Y cuando hay más que dejan que la murmuración contamine su mente y su corazón, entonces entra la frustración. Y por eso mucha gente que es nueva dentro de las congregaciones, mejor se va. Porque dicen, yo esperé que aquí no pasara eso. Porque están acostumbrados a ver eso afuera, en el mundo, lo que nosotros llamamos el mundo. Pero cuando llega a la iglesia, encuentran el mismo cuadro. Es un poco frustrante, es un poco deprimente. La murmuración lleva a destruir todo lo bueno que Dios hace. Adán y Eva se quejaron. Quizás no dice la Escritura, ay, ¿por qué Dios nos pone esto? Pero con el hecho de desobedecer y hacer lo que Dios dijo que no hicieran, eso era una especie de queja, ¿verdad? Dios nos ha estado engañando por mucho tiempo, Adán. Mira, ay, quiero ver si es cierto, Eva, Dios nos engañó. Comimos y no morimos. Para empezar, quizás ellos ni entendían lo que era morir, ¿verdad? Porque nunca habían enterrado a nadie en ese tiempo. Nadie había muerto en ese tiempo. Los animalitos y ellos dos y sus hijos no morían. No sabían qué era eso. Sin embargo, se quejaron. No estuvieron satisfechos como Dios les había dicho que vivieran y trataron de tomar sus propias. Aquí dicen ellos, regresemos a Egipto. Allá dijeron, ¿para qué nos sacan de Egipto a morir en este desierto? ¿Para qué nos sacan de Egipto cuando allá comíamos aquellas grandes joyas de carne, vea, carne asada? Me imagino que imaginaban aquellos bueyes que ellos asaban y en sus fiestas celebrando, no lo creo. Pero como motivo para quejarse de que se les había acabado las tortillas que llevaban para el camino, lo encontraron. Motivo de pensar que difícil va a ser entrar allí. ¿Por qué no pensar como aquellos pocos, ¿verdad?, que dijeron, vamos, el Señor está con nosotros, Dios nos va a dar la victoria? No, va más fácil decir, no, porque dicen, cualquiera dice eso. Yo estaba leyendo hoy gente que no es cristiana que dice, es más fácil decir, está muy difícil, mejor me regreso, que aventurarnos a esperar y a confiar en Dios y enfrentar la batalla. Eso es más difícil. No, pero es que no, es que esta tarea va a estar difícil, ¿verdad? Así que mejor no, mejor me quedo aquí tranquilo, ¿verdad? Aquel hombre, ¿verdad?, le dieron a uno 5, a otro le dieron 2 y a él le dieron 1, y lo que hizo él le dijo, si yo me arriesgo a poner a trabajar este dinero y lo pierdo, me va a ir peor, porque este hombre que me lo ha dado, pelea hasta lo que no es de él, así que mejor lo voy a enterrar y cuando él venga se lo voy a devolver. No se arriesgó. En cambio los otros dijeron, no, lo vamos a poner y te doy el doble. Me diste tanto, te doy el doble. Y tú, aquí está lo tuyo, porque me dio miedo perderlo y como sé que eres bien exigente, mejor. Ay, pobrecito. Es más fácil correr que enfrentar la batalla, aun cuando decimos que creemos y confiamos en Dios. La murmuración, mi amado hermano, es algo que está dentro de las familias, dentro de las instituciones, dentro de las empresas, dentro de los colegios, dentro de las iglesias. Siempre habrá un murmurador. La técnica para no caer en la murmuración es, mire, mantenernos alejaditos de los murmuradores. Cuando alguien llegue a nuestra vida y empiece a decir, ya supo lo que está no, mejor cierre sus oíditos y apártese de esas personas, porque lo van a contaminar, lo van a contaminar. Cuando alguien llega contándole algo que usted no sabía, apártese mejor de esa persona, ¿verdad? Decía alguien ahí, lo que me vas a contar de esa persona es bueno. No, no es bueno. ¿Me sirve de algo a mí? No, no creo que te sirva. Ok. ¿Y esto le sirve a alguien más? No. ¿Y entonces para qué me lo vas a contar? No me cuentes nada, mejor. La prueba de los 3 tamices, dice ahí, no me lo aprendí de memoria eso, pero ahí sale en el internet la prueba de los 3 tamices que dicen que lo usaba uno de los filósofos famosos que hay ahí, ¿ve? Pero si no va a ser bueno lo que le cuentan, si no le sirve, si no habla bien de la otra persona, esas eran las cosas. ¿Es bueno? ¿Habla bien de aquella persona? No,
¿Me sirve de algo? No. Entonces no me lo cuentes, hombre. ¿Para qué quiero saber yo eso si no sirve para nada? Pero muchas veces nosotros prestamos nuestros oídos a los murmuradores y eso lo que hacen nada más es contaminarnos. ¿Qué dice la Biblia con respecto a los murmuradores? Dice Filipenses 2:14, hacedlo todo sin murmuración. Todo lo que Dios nos ponga enfrente que hagamos, todo lo que Dios nos encomiende hacer, hagámoslo sin quejarnos, quiere decir eso. Solo a mí me ponen, ¿verdad? En este lugar solo a mí me mandan a barrer, solo a mí me ponen a lavar los baños, solo a mí me ponen a hacer la limpieza, solo yo tengo que venir temprano y yo tengo que instalar todo, solo yo tengo que hacer esto y nadie más. Hagámoslo todo sin quejarnos, sin quejarnos. ¿Cuántas veces nos ha tocado quizás, fíjese que el hermano no vino o la hermana no vino, ¿verdad? La hermana, miren, hay que tener experiencia con eso. La hermana no vino, hermana, ¿nos puede ayudar? No, si esa ya es maña de esa hermana que no viene nunca. Ponga otra, yo 3 semanas seguidas, mire, he estado yo haciendo el trabajo de esas que no vienen. Hagámoslo todo sin murmuración, sin quejarnos, sintiendo que todo lo que viene a nuestra mano para hacer es una bendición de Dios. ¿Cómo quiere Dios que nosotros vivamos? Sin murmurar. 2 Corintios 12:20. ¿Quiere ir conmigo a 2 Corintios 12:20? Dice así, mire. Hablando Pablo de la gente que él está escribiéndole a los corintios y que les está diciendo, ahora les estoy escribiendo porque no estoy con ustedes, pero yo de la misma manera que les escribo, les hablo directamente a ustedes. Y dice él aquí, pues me temo que cuando llegue, no os halle tales como quiero, dice Pablo, ¿eh? Y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros cual no queréis. Y lo que yo temo es que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias y desórdenes. Pablo temía en su corazón que cuando él volviera a visitar la iglesia que él había fundado en Corinto, se encontrara llena de esto. ¿Cuál sería el temor de Pablo en este tiempo? ¿Sería el mismo? Si él dijera, yo voy a ir a visitar a las iglesias de Soyapango, voy a ir a Ciudad Cristiana, lo voy a visitar. Pero quizá el mismo temor tendría en su corazón, porque pareciera como que los cristianos estamos viendo la murmuración como cualquier cosa, o como algo insignificante o que no hace daño, y hasta necesario porque hay que desahogarnos. Pero la murmuración siempre trae crisis, contienda, dolor. ¿Qué es lo que dice la palabra? Que no murmuremos los unos de los otros. Un acontecimiento triste en la historia de la iglesia es cuando los apóstoles se dedicaban con todo su corazón a servir la comida a las viudas, a los necesitados y a todos servían las mesas y estaban ahí. Ellos eran los que servían las mesas. Pero entonces surgieron algunos. Lo que pasa es que como ellos son hebreos, a las hebreas sí les sirven primero y les sirven más y a las griegas las dejan a un lado. Y empezó la murmuración. ¿Y qué ocasionó eso? Sí, habrán saltado muchos más. Es cierto, yo me he fijado que los platos de las griegas son de menos calidad que las de las hebreas. Y empezaron a quejarse. Entonces dijeron ellos, bueno, ¿y por qué tenemos nosotros que aguantar eso? Si Dios nos ha llamado a ministrar la palabra. Y lo que estamos haciendo es servir las mesas. Así que consíganse entonces ustedes, pues, de entre ustedes, ¿verdad? Varones que tengan estas cualidades para que sirvan las mesas. Y nosotros nos vamos a dedicar a la enseñanza y a la oración. Pero ¿qué causó en un momento eso? Que la iglesia empezara a gritolearse de un lado para otro. Porque de seguro que otros decían, no es cierto, ustedes están equivocados. Y entonces empezaban los pleitos dentro de la iglesia. Dicen, no nos quejemos unos de otros. No empecemos a buscarnos el lado malo porque lo vamos a encontrar fácil, ¿verdad? Cuando yo empiezo a buscarle el lado malo a alguien y cuando usted quiera encontrarme el lado malo a mí, le va a ser fácil encontrarlo. Y no solo va a encontrar una cosa mala, va a encontrar más cosas malas. Y si pone 2 columnas, vamos a ver cuántas cosas buenas tiene el hermano Mario, cuántas cosas malas. Y usted empieza a verme y a analizarme y empieza a escribir las cosas buenas, cosas malas. Cosas buenas, malas. Deme en otra página. Porque es bien fácil encontrar lo malo. Es bien fácil. Si es que lo difícil es abrir y ver con los ojos de Dios.
Cuando Dios no me está viendo a mí, sino está viendo a Cristo que está en mí. Y por eso Dios me ve bueno. No porque yo sea bueno, sino porque Cristo vive en mí. Y dice que ese Jesús que vive en mí es el que me da a mí la capacidad de llegar a presentarme justo delante del Padre. Pero bien fácil es que otro me vea a mí y diga, no, pues si usted supiera, el hermano Mario, no, hombre, usted, ¿por qué no lo conoce? Usted no lo ve fuera aquí de la iglesia. Y eso es bien fácil. Y la murmuración normalmente está acompañada de la mentira. Y las personas, fíjese, somos dadas a creer más fácilmente la mentira que la verdad. Somos más fáciles de creer la mentira. Y usted ya se enteró, no, y tú ya lo sabes. Sí, he sido testigo ocular. Y tal vez solo se lo contaron. Así que la murmuración es muy dañina, hermana. Y la palabra dice, no murmuremos los unos de los otros. Recibámonos sin murmuración. Hospédense, dice ustedes, sin murmuración. Háganlo con cariño. Hospédense, recíbanse unos a otros, quiere decir eso. Así que cuando usted venga a la casa del Señor, vea solo gente santa. Vea solo gente pura, porque eso es lo que somos. Porque la gracia de Dios cae sobre nosotros. Porque la sangre de Cristo nos hace así. No trate de ver el lado oscuro. Ese déjeselo allá a los del planeta de los simios, ¿no? ¿Cómo se llama eso? A los de la guerra de la galaxia, ¿va? El lado oscuro, ¿verdad? Yo soy tu padre. No, déjelo para eso. Aquí veamos el lado bueno de las personas. Y le aseguro que vamos a vivir felices. Vamos a estar mejor. Y nuestra iglesia va a ser mejor, va a ser más fuerte. Y vamos a ser más felices todos. Y vamos a poder conquistar a otras personas. Porque seremos personas felices. Que enseñaremos con nuestra actitud cómo es que se debe vivir la vida cristiana. La murmuración, realmente termino con esto, es un germen que daña nuestro corazón y nuestra familia. Cuando nos dejamos ganar por la murmuración, se estanca nuestro crecimiento. No somos felices ni crecemos en el Señor. Y siempre viene acompañada de sufrimiento. No hay nadie que se queje que sea feliz. Yo no conozco a un quejumbroso que sea feliz. El quejumbroso siempre está en crisis, ¿vea? Siempre está en crisis. Así que mi hermano, en el nombre del Señor, alejémonos de los murmuradores que siempre existen alrededor de nosotros. Vecinos, amigos en el trabajo, en la escuela, en la iglesia. Alejémonos de los murmuradores y convirtámonos en personas que confiamos verdaderamente en el Señor, en todo. Y todo lo que venga a hacer para nosotros, hagámoslo sin quejarnos, sin quejarnos. Y démosle gracias a Dios por todo, ¿verdad? Padre, gracias por esta mañana bendita. Gracias por este consejo de tu palabra, Señor, que ha venido a nosotros. Sabemos, Señor Jesús, que la murmuración está ahí y es alimentada por el enemigo de nuestras almas, que siempre quiere ver tristeza y quiere ver a tus hijos en desarmonía, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia que se mueve en nosotros, Señor, y que nos da la capacidad de poder ver en las otras personas tu rostro, Señor. La obra que tú estás haciendo en ellos y no ver los defectos, Señor Jesús, y las desvirtudes en los demás, sino ver, Señor Jesús, las cosas buenas y las virtudes que hay en los demás, Señor. Ayúdanos a vivir en armonía, Señor, que es lo que nos hace falta en este tiempo. Ayúdanos a vivir, Señor, amándonos, que es lo que hace falta en este tiempo. Ayúdanos a aceptarnos, a perdonarnos, Señor, a reconciliarnos contigo y a reconciliarnos con nuestros hermanos. Y a vivir un cristianismo, Señor, de gozo, de gratitud, de fe, Señor, confiando en que tú eres el dador de todas las cosas. Y que nada, Señor Jesús, de lo que tú permitas que pase en nuestra vida es por equivocación o es para oprobio nuestro, sino para bendición de nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Te adoramos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ofrendar.